misma una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su marido. Bueno, nos pasamos un par de versículos, hermanos, que también eran importantes. ¿De qué nos está hablando aquí la Escritura, hermanos? Nos está hablando de la relación de Cristo con su iglesia o nos está hablando del matrimonio. Por momentos pareciera como que no queda claro de qué está hablando. A veces habla un poco de la iglesia y de Cristo, a veces habla un poco del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es como si Pablo se perdiera en sus pensamientos un momento y no tuviera claro de lo que está hablando, pero en realidad sí lo tiene claro. Lo que debemos entender, hermanos, de este pasaje y por qué aparentemente Pablo mezcla dos cosas, es que las dos cosas representan de alguna manera una misma cosa. La manera en que Cristo se relaciona con su iglesia debería ser, al menos en teoría, la manera en que una esposa y un esposo se relacionan entre sí. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En los capítulos del 1 al 3 de este libro de Efesios, hermanos, el apóstol Pablo ha mostrado a los efesios las superabundantes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En estos capítulos del 1 al 3 del libro de Efesios, Pablo nos habla de que hemos sido elegidos, de que hemos sido salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que por su misericordia hemos sido salvados, que Él nos rescató cuando éramos muertos en delitos y pecados. Y de todo habla, de toda esta base teológica habla el apóstol Pablo en los capítulos del 1 al 3. Pero a partir del capítulo 4, el tono de la carta de los Efesios cambia y se vuelve sumamente práctica. De hecho, si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, por eso yo, hablando Pablo, por eso yo, prisionero en el Señor, los exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Los exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Hermanos, uno de los errores que a veces se cometen en las iglesias, o los que predican la palabra del Señor, podemos llegar a cometer, es que no damos todo el consejo de Dios. Vean cómo la Escritura es equilibrada. 3 capítulos para una base teológica fuerte, pero 3 capítulos llenos de exhortaciones sobre cómo debemos vivir. Y precisamente el pasaje que acabamos de leer hoy forma parte de esta sección en donde el apóstol Pablo lanza una y otra exhortación. Y es muy importante que nosotros entendamos este contexto, porque hay varias otras exhortaciones que haríamos muy bien en leer a partir del capítulo 4, que tienen de alguna manera injerencia en este tema del matrimonio. ¿Amén? Ok, entonces les decía yo que Pablo comienza con una serie de exhortaciones a partir del capítulo 4 a los miembros de la iglesia, y una de las exhortaciones que él hace a la iglesia de esa época y a nosotros el día de hoy es que debemos reflejar en nuestro matrimonio la relación de Cristo con su iglesia. Debemos reflejar en nuestro matrimonio la relación de Cristo con su iglesia. Vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos. Vamos a ver el primer punto, que es las casadas, como dice la Escritura, deben estar sujetas a sus maridos. Y vamos a tratar de contestar 3 preguntas, o más bien la Biblia nos va a contestar 3 preguntas que son: ¿cómo a quién las esposas deben estar sujetas a sus esposos? O sea, vamos a contestar ¿cómo a quién deben estar sujetas las esposas?
Vamos a contestar también la pregunta, ¿por qué deben las esposas estar sujetas a sus esposos? Y vamos a ver también, imitando a quién deben estar sujetas las esposas. Vamos a ver esos 3 puntos. Por otra parte, los esposos, como segundo punto, los esposos deben amar a sus esposas. Los esposos deben amar a sus esposas. Y vamos a contestar 2 preguntas. ¿Cómo a quién deben amar los esposos a sus esposas? ¿Y como a qué cosa deben amar los esposos a sus esposas? Estas preguntas nos las va a contestar las Escrituras. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy son los obstáculos, algunos obstáculos que existen en nuestro matrimonio, que pueden estar existiendo en nuestro matrimonio para poder cumplir este deber. Amén. Entonces veremos las responsabilidades de la esposa, las responsabilidades del esposo y los obstáculos para cumplir este deber. Entonces, primeramente, dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Efesios 5:22 nos los dice con toda claridad. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿cómo a quién deben las esposas estar sujetas a sus esposos? ¿Cómo a quién deberían estar las esposas sujetas a sus esposos? La Biblia nos contesta, como al Señor. Como al Señor. La semana pasada vimos un poco sobre qué significa que una esposa esté sujeta a sus esposos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de algo que comenté el domingo pasado. Dice, la sujeción de la esposa implica que ella va a respetar el hecho de que su esposo es la cabeza y líder del hogar. Las esposas sujetas permiten que sus esposos lideren en su hogar y no están constantemente tratando de arrebatar el mando. Ellas siguen el liderazgo de sus esposos con respecto al rumbo de sus hogares. Por esa razón es que se aconseja mucho a los más jóvenes que tengan cuidado con quien se casen. ¿Por qué? Porque una esposa, una vez que entra en este pacto matrimonial, si quiere ser una esposa de Dios, tiene que estar sujeta al rumbo que su esposo está fijando para su familia. Y algunas veces, cuando el liderazgo no es correcto, hermanos, lo que puede ocurrir es que la familia tenga problemas, ¿verdad? Pero independientemente de eso, hermanos, todo esposo ha sido dotado por Dios en cierta manera para poder liderar un hogar. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender la sujeción comparándolo con la relación de Cristo con una mujer. Entonces, a la pregunta, ¿cómo a quién deben estar sujetas las casadas a sus esposos? La Biblia nos responde, como al Señor. Como al Señor. Así como tú, hermana, te sujetas o como deberías sujetarte al Señor, así es como la Escritura está diciendo. Así como te sujetas a Cristo, debes sujetarte a tu esposo. Así como obedeces a Cristo, debes obedecer a tu esposo. De hecho, es muy común que cuando una mujer no se sujeta a su esposo, realmente tampoco se está sujetando a Cristo. Es muy común ver a una mujer casada que es contumaz y rebelde, y podemos ver en su vida espiritual que es rebelde también con el Señor Jesús. Entonces, el ejemplo está claro ahí. Hermana, puedes sentirte muy espiritual, puedes asistir a muchas reuniones en la iglesia, puedes estar en el coro de alabanza, puedes estar en el ministerio de mujeres, pero si no haces lo más básico, que es sujetarte a tu marido, en realidad no estás tomando a Cristo como el Señor de tu vida. Toma en cuenta eso, hermana. Toma en cuenta eso. No importa cuántas reuniones asistas realmente, si tú no estás haciendo lo más básico, entonces todo lo demás que estás haciendo no sirve de mucho. Dice un teólogo del siglo pasado llamado Hendriksen, o apellidado Hendriksen, con respecto a este pasaje.
Esta obediencia debe ser de parte de ella una sumisión voluntaria. Sumisión es una palabra que hoy las mujeres odian, en general. Por eso dice, es una sumisión voluntaria y, por cierto, solamente a su propio marido, no a todos los hombres. Debes estar sujeta a tu marido, no lo que cualquier otra persona te diga. ¿Hasta qué punto una mujer debe sujetarse a su marido, hermanas? La Biblia en el versículo 24 nos dice en todo. En todo. En cuanto a lo que su liderazgo respecta a tu familia, debes sujetarte en todo. Hay excepciones. Por ejemplo, cuando el esposo te pide algo que es contrario a la voluntad de Dios, o te pide algo que es un pecado, que te va a hacer pecar, si te pide robar, si te pide mentir, puedes y debes negarte. Porque primero está el Señor. En algunos casos, cuando lo que el esposo te pide afecta tu integridad, tu salud, o la integridad de tu familia, de tus hijos, o su salud de ellos, puedes y quizá debes también negarte. En algunos casos, cuando el esposo está llevando la familia a un caos total, cuando de plano el liderazgo está causando un caos emocional, espiritual o financiero, a veces las esposas pueden no necesariamente sujetarse a un liderazgo así. Pero, hermanas, este punto es muy delicado y necesita consejería específica, porque lo que para ti puede ser un caos, a lo mejor en tus emociones estás pensando otra cosa. Entonces, si tú crees que tu esposo está llevando a tu familia a un caos, debes venir a consejería o debes buscar un consejero espiritual que te ayude a ver si realmente lo que estás viendo es correcto y te dé guianzas bíblicas correctas. ¿Sí? Fuera de eso, hermanas, lo que dice el Señor es como al Señor, en todo, en todo. Vamos a profundizar un poco con una ilustración. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que dirige y lidera una iglesia? ¿Qué responden? ¿Quién dirige y lidera una iglesia? Dios. ¿Tú? Dios. ¿Alguien opina diferente? ¿No? Dios. Pero es Dios. Es Cristo. Es su iglesia, ¿no? No es, o no debe ser al menos, el pastor de la congregación. No debe ser el pastor de la congregación. ¿Por qué? Porque las ovejas no son del pastor. Sí son del pastor, pero de otro pastor. ¿Me entienden? Es un problema a veces esto en las iglesias, ¿verdad? Las ovejas no son del pastor, son del pastor. Y él es el que las lidera. El pastor únicamente debe ser aquel que recibe las instrucciones del Señor para su iglesia y las comunica a la iglesia misma. Él las recibe en su estudio de las Escrituras concienzudo y él no impone su visión o sus opiniones o su autoridad, sino que transmite. Básicamente el pastor es un tubo. Eso es todo. Un conducto. O eso es lo que debería de ser. El pastor entonces es aquella persona que debe guiar, sí debe guiar el pastor, y debe liderar a las ovejas tal como Cristo, por medio de su palabra y su espíritu, le está indicando al mismo pastor. Las ovejas son de Cristo y él, Cristo, es la cabeza de la iglesia. La iglesia se mueve en base a la dirección que Cristo le da por medio de su palabra. Amén. Luego, la iglesia debe sujetarse a Cristo porque es Cristo quien lleva la batuta. Cristo es el que lleva la batuta. Es Él quien tiene la visión de lo que quiere hacer con su iglesia. La iglesia no es de los pastores, hermanos. La iglesia es del Señor. Y la visión, los objetivos, las pautas, los caminos, no deben ser los que el pastor imponga. Ningún pastor debe imponer su propia visión sobre una iglesia, sino que deben ser los objetivos, la visión y las pautas del Señor Jesucristo. Amén. Ahora les voy a decir por qué estoy hablando de esto. En la relación de esposo y esposa,
el varón es la cabeza de la esposa. Eso es lo que dicen las Escrituras. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer en el diseño del Señor. Él es quien debe llevar la batuta, el varón. Cristo es el que debe llevar la batuta, ¿verdad? En la iglesia, no el pastor. Quedamos que es Cristo, ¿no? Y en el matrimonio, la Biblia dice que la cabeza es el varón, por tanto, él debe llevar la batuta. La dirección y los objetivos de la familia los debe llevar el varón. Los lleva el varón. Así como en la iglesia, Cristo debe llevar los objetivos de la iglesia. Por eso les estoy hablando de la iglesia. Por lo mismo que vemos que el apóstol Pablo parece mezclar los dos temas en uno solo. Entonces, de hecho, como paréntesis, uno de los grandes males de nuestros días, hermanos, a manera de paréntesis, es que los varones de hoy día no están liderando a sus familias. Una pésima actitud de muchos hombres el día de hoy es que siguen siendo niños berrinchudos. O seguimos siendo niños berrinchudos. Y dejamos y delegamos la autoridad y la dirección y los objetivos y el camino a nuestras esposas. Y eso es un grave error, de hecho es un pecado, hermanos. Cuando tú dejas que sea tu esposa la que lleve la batuta, en realidad no lo estás haciendo, y seamos honestos aquí, no lo estamos haciendo porque, bueno, por igualdad y los dos tenemos el mismo valor. No, en realidad lo estás haciendo porque es mucho más cómodo para ti como varón. Es más fácil realmente decir a la esposa, tú encárgate, tú velo, tú decide. Hermanos, esto no puede ser así. Esto no debe ser así. El hombre de Dios debe desarrollar el carácter necesario para que pueda liderar a su familia. Porque hemos visto, ¿no? La dejan y ellos se van al fútbol con sus amigos, se ponen a jugar videojuegos. Ahora más modernamente, ¿no? Dejan que la esposa esté ahí haciendo todo y ellos se ponen a jugar videojuegos. ¿Qué vamos a hacer con esta generación, hermanos? O bueno, están los trabajólicos, hermanos. Están los trabajólicos. Que dicen, no, pues tengo mucho trabajo, tú decides. No, hermano, la responsabilidad sigue siendo tuya. Por eso, dejando de lado eso un poco, lo que se espera entonces de nuestras esposas es que se sujeten al liderazgo del esposo, así como ellas mismas se sujetan a Cristo. Si el pastor de una iglesia, vamos a regresar al ejemplo del pastor, si el pastor de una iglesia impone su propia visión o voluntad sobre una iglesia, lo veremos mal, ¿verdad? Y si la esposa impone su propia visión y voluntad sobre la familia, ¿no es lo mismo? Nosotros nos quejamos de una iglesia en donde vemos un pastor autoritario que nada más se hace lo que él dice y nada más. Pero la esposa, cuando hace lo mismo y no deja que su esposo lidere, es igualmente mal o peor. Porque el matrimonio debería reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Amén. Hermanos, sé bien que la esposa tiene un gran problema con esto, porque inmediatamente piensa en la indignidad de su esposo. Mi esposo no se merece que yo me sujete a él. Pero vamos a contestar la siguiente pregunta antes de pasar a eso. ¿Por qué deben? Aquí viene la respuesta. ¿Por qué deben las esposas estar sujetas a sus esposos? ¿Por qué? Versículo 23. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el versículo 23? Porque el esposo es cabeza de la esposa, y vuelve a hacer la comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él mismo es su Salvador. Hermanas, el que la cabeza de un matrimonio, el que la cabeza de la esposa sea el marido, no es una invención del patriarcado, No se lo inventó el patriarcado. No es una invención del machismo, hermanas. Es algo instituido por Dios. Dios designó en su soberana voluntad y en el puro consejo de su propia voluntad, por su pura sabiduría,
porque Él es sabio y conocedor de todas las cosas, Él ha decidido que tú como varón, seas cabeza de tu mujer. Esto no es algo que el hombre ha impuesto. Esto es una institución divina. Dios ha decidido que tu esposo sea tu cabeza. Que Él sea el que te lidere. Dios así lo ha decidido. Dios mismo ha decidido que tu marido es tu cabeza. Él ha decidido en su sabiduría que sea el marido quien sea la cabeza del hogar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice, y Él es su Salvador. Así, la mujer es en sentido figurado parte del cuerpo del marido. Y vamos a ahondar un poco más adelante sobre este tema. Pero la mujer es en cierta manera parte del cuerpo del marido. Mi pregunta para ti es, ¿está tu relación con tu marido reflejando la relación de Cristo con su iglesia? ¿Estás sujetándote a tu marido, hermana? Si tú, mujer, si tú, mi hermana, estás en constante rebeldía hacia las disposiciones de tu esposo, o si estás tratando de manipularlo para que al final de cuentas haga lo que tú quieras, tú estás pecando, hermana, y tú estás deshonrando a Cristo. Por causa tuya, el nombre de Cristo está siendo manchado y blasfemado. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios dio a tu marido la dio Él. Y cuando tú te rebelas, tú desdeñas lo establecido por Dios. No nos gusta siempre la autoridad, ¿verdad, hermanas? Imitando a quién deben las esposas estar sujetas. El versículo 24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como a quién deben estar sujetas, imitando a quién debes imitar a la iglesia verdadera. A la iglesia verdadera. Me gustaría resaltar esa parte. Debes imitar en tu sujeción a tu esposo, debes imitar a la iglesia verdadera. Para ayudarnos a entender esto vamos a poner una ilustración. Vamos a hablar un poco de una iglesia impía. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué pensarías de una iglesia en donde se la pasaran hablando mal de Cristo? ¿Qué pensarías de una iglesia en la que hay peleas y divisiones? ¿Qué pensarías de una iglesia en donde hay muchos chismes? A lo mejor has estado en una. ¿Qué pensarías de una iglesia en donde la unidad y el amor brillan por su ausencia? ¿Qué tal en donde el pastor sea autoritario y dictador? ¿Qué pensarías de esa iglesia? Una secta. Es una secta. No está gobernada por Cristo. Exacto. ¿Y qué tal pensarías de una iglesia en donde la palabra de Dios pase a segundo término? O sea, sí se predica la palabra de Dios en el púlpito, pero al final de cuentas en la práctica real pasa a segundo término y se hace lo que el pastor diga. ¿Qué pensarías de una iglesia así? Lo más probable, hermano, es que ni siquiera te quieras parar en esa iglesia, ¿verdad? Lo más probable es que ni siquiera la consideres iglesia, ¿verdad? Ahora déjame te pregunto esto. ¿Cómo crees que te ves tú misma, mi hermana? ¿Cómo te ves tú misma cuando hablas mal de tu esposo? Cuando buscas las peleas y la división. ¿Cómo te ves tú misma cuando andas en chismes con tus amigos hablándoles mal de tu esposo? ¿Cómo crees que te veas tú, mi hermana, cuando lejos de buscar la unidad estás dividiéndote con tu propio marido? ¿Cómo te ves tú cuando eres fría, fastidiosa? ¿Cómo crees que tú te ves cuando la palabra de tu esposo, ven cómo el pastor puede decir, bueno, la palabra de Dios, sí, pero se va a hacer esto? ¿Cómo te ves tu mujer cuando haces lo mismo con la palabra de tu esposo? ¿Quién es tu cabeza, según las Escrituras? ¿Cómo crees que te ves tú misma cuando actúas autoritariamente con Él, siendo que Él es la cabeza designada por Dios? Hermana, así como tú no pisarías una iglesia así, lo más probable es que ninguna mujer piadosa quiera tomar tu ejemplo de esto.
Ninguna mujer piadosa va a querer, tal vez ni tu compañía, al menos no tu ejemplo. Porque tú estás deshonrando, si tú estás haciendo esto, tú estarías deshonrando a la iglesia de Cristo, estarías deshonrando a Cristo mismo. Así que busca imitar, según lo que dice aquí la Escritura, debes buscar imitar la sujeción de la verdadera iglesia de Cristo, la que realmente tiene a Cristo por su cabeza. Así tú debes tener a tu marido por tu cabeza. Amén. Vamos a dejar a las mujeres un rato, hermanos. Por favor. Hablemos de los esposos. Dice que los esposos, nuestro segundo punto, los esposos, dice, deben amar a sus esposas. Amén, hermanas. Amén. Hermanas, ¿no les parece curioso? ¿No les parece curioso que la Biblia no exhortó a las esposas a amar a sus esposos? No está ¿Se dan cuenta que en ningún momento en toda la Escritura Dios le dice a las esposas, esposas, amen a sus esposos? Hay una sola parte en donde dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. No es que las esposas no deban amar a sus esposos, hermanas. Sí deben amar a sus esposos, no sean así. Pero la exhortación es principalmente a los esposos, porque cuando veamos la demanda de Dios para el esposo, nos vamos a ir para atrás todos. Y las hermanas se van a poner contentas. ¿Verdad? De nuevo, este amor del que Dios aquí nos va a exhortar, que los maridos deben tener a sus esposas, debe reflejar también la relación, o más bien, debe reflejar el mismo tipo de amor de Cristo por su iglesia. Debe ser del mismo tipo. Vamos a analizarlo. Primero, ¿cómo a quién deben, vamos a contestar esta pregunta, ¿cómo a quién deben amar los esposos a sus esposas? Dice el versículo 25, maridos, amad, bueno, esto ya la versión Reina Valera, esto lo copié de la Reina Valera, perdón, de la 60 me refiero. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, hermanos, debemos amar a nuestras esposas con la misma clase de amor con que Cristo amó y ama, de hecho, a su propia iglesia. Debemos amar a nuestras esposas con la misma clase de amor con que Cristo amó y de hecho ama a sus iglesias. Hay tres aspectos importantes a tomar en cuenta sobre la clase de amor que los maridos deben prodigar a sus esposas. Primero es que debe ser el mismo tipo de amor, debe ser con la misma pasión y debe manifestarse en las mismas intenciones. Vamos a ver primero. Dice que debe ser el mismo tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. El mismo tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. Hermanos, automáticamente cuando entendemos esto, hay una cosa que quisiera dejar sembrada en tu mente. Esto implica que tú y yo debemos aprender a amar. Escucha. Debemos aprender a amar como Cristo ama. ¿Me entiendes? Tú como varón tienes que aprender a amar como Cristo ama. De la misma manera que Cristo ama, tú debes aprender a amar. Ahora, hermanos, aquí ya está nuestra primera dificultad. ¿Quién puede amar como Cristo ama? ¿Quién puede amar como Cristo? ¿Quién puede ser tan sabio en sus palabras para con su iglesia? ¿Quién puede ser tan tierno y tan gentil? ¿Quién puede a veces ser tan firme cuando se requiere por amor? ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, probablemente de todos los hombres que están en este mundo, puede amar de esta manera?
¿Quién puede ser tan misericordioso como Cristo? Y sin embargo, hermanos, la Biblia no dice, bueno, yo sé que tú no eres precisamente la persona más amorosa del mundo, y bueno, te voy a dar chance. Maridos, amen como Cristo ama. A pesar de lo imposible de la tarea, Dios espera que lo hagamos. El texto no nos está dejando opción. Tenemos que amar como Cristo ama o estaremos en desobediencia y rebeldía contra Él. Si tú no estás amando a tu esposa como Cristo ama, tú estás en rebeldía. Tú estás deshonrando al Señor. Si tú, joven, hasta los niños, no estás aprendiendo a amar desde hoy como Cristo ama, no vas a saber amar a tu esposa como Cristo ama. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos? Primero, debes buscar a Cristo en oración y humillarte ante Él. Eso es lo primero, hermanos. Busca a Cristo en oración y humíllate. Segundo, debes reconocer tu falta de amor. Debes reconocer, hermano, debemos reconocer que no sabemos amar de esta manera. El amor que a veces le damos a nuestras esposas normalmente es impuro, está cargado de dobles intenciones, tiene deseos ocultos, no amamos siempre desinteresadamente. Entonces, hermanos, reconoce eso. Confiesa al Señor, Señor, no amo a mi esposa como tú me pides que la ame. Tercero, busca el ejemplo de amor en Cristo, de amor que Cristo tiene, que vemos en las Escrituras. Lee los Evangelios, mira las actitudes de Cristo e imítalas. Observa cómo se describe el amor de Cristo en las cartas paulinas y busca amar de esta manera. Hermanos, si no sabes hacer algo, tienes que buscar aprenderlo. Mi hermano está aquí, ¿no? Haciendo muebles y los necesita rápido, ¿no, hermano? Rápido. Pero si no sabías usar el taladro y el serrucho, tú tienes que aprender a usarlo. ¿No es cierto? Si no sabemos amar como Cristo ama, tenemos que buscar quien nos enseñe. Y a lo mejor una buena manera de aprender es ir a ver a otra persona que ya lo haga bien. Lo que tú tienes que hacer, mi hermano, es ver cómo Cristo ama. Lee los evangelios con cuidado. Si eres un lector perezoso de las Escrituras, ya vamos mal. Pero si tú eres cuidadoso en mirar su ternura, su compasión, su pasión, sus anhelos, sus intenciones, su cuidado, imítalo. Imítalo. Efesios 5:1 nos dice, por tanto sean imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro llamado como cristianos, como creyentes, es a imitar a Dios. Y en este punto es crucial imitar a Dios. ¿Por qué? Porque ese amor no va a salir de nosotros, hermanos. Tiene que venir del cielo. Cuarto, cuando después de que te esfuerces, hermano, en amar a tu esposa como verdaderamente debes amarla, cuando te esfuerces en amarla como Cristo amó a su iglesia y descubras, porque lo vas a descubrir, que sigues siendo imperfecto en tu amor, vuelve a humillarte. Vuelve a pedirle al Señor que te ayude. Vuelve a reconocer tu condición. Vuelve a reconocer que no sabes. Y luego confía en su misericordia y perdón por tu pecado. Quinto, reconoce que si te sueltas de la mano de Cristo, volverás a ser el mismo de siempre. Nunca asumas que ya estás amando correctamente o que ya has logrado la meta de amar como Cristo. Si tú te sueltas del Señor, hermano, te puedo asegurar que lo que va a pasar es que vas a volver a tu egoísmo. Eso es seguro. Debes depender del Señor. La otra implicación del amor de Cristo por su iglesia y el amor que debes tener tú por tu esposa es que debes amar a tu esposa con la misma pasión con que Cristo ama a su iglesia, con la misma pasión. El amor que Dios está demandando de ti, por una parte, es de la misma clase que el amor que tiene Dios por su iglesia, pero por otra parte,
Dios está demandando de nosotros los varones que tengamos la misma actitud y amor apasionado por nuestras esposas. Apasionado. No es simplemente de que, bueno, la trato bien, un poco, no. Es pasión, hermanos. Pasión como Cristo tuvo por su iglesia. ¿A dónde llevó esta pasión, este amor apasionado de Cristo por su iglesia? ¿A dónde lo llevó, hermanos? A la cruz. Si tú no amas a tu esposa apasionadamente, hermano, ya no estás reflejando el amor de Cristo por su iglesia. Así que la clase de amor que Cristo tiene por su iglesia y que se nos demanda a nosotros, se manifiesta de manera apasionada en una entrega total de su propia vida. Hermano, debes estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa. Debes estar dispuesto a dar tu vida por ella. Tu esposa debe de percibir de alguna manera, debe saber que llegado el momento tú darías tu vida por ella. Por último, esta clase de amor debe manifestarse en las mismas intenciones. Cristo fue a la cruz con una serie de propósitos en mente. Nuestro Salvador entregó su vida por nuestro propio bien sin merecerlo. Aquí no se trata, hermanos, de que nuestras esposas sean dignas de lo que Dios nos está pidiendo que le demos. Nuestras esposas normalmente van a ser mujeres pecadoras. Nuestras esposas normalmente van a ser mujeres que quizás no lo merezcan del todo, que quizás nos ofendan, que quizás nos lastimen, que quizás nos dañen, pero la Biblia nos dice que aún así tú debes amarla, porque Cristo ama a su iglesia que es indigna. Así tú debes amar a tu esposa, aunque sea indigna. Él murió para la iglesia. El versículo 26 dice que Él murió para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, nuestro Salvador dio su vida en la cruz para que llegásemos a su familia. Pero nosotros no somos personas dignas de estar con Él. Y aún así Él dio su vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto, hermano, a dar tu vida por tu esposa aunque ella no sea digna de eso? ¿Estarías dispuesto a entregar hasta la última gota de tu sangre con tal de que tu esposa esté bien? ¿Estás preparándote para que llegado el momento tú puedas amar a tu esposa hasta el punto en que tú puedas dar tu vida por ella? Si yo te dijera en este momento, yo te hiciera una pregunta, a ver, hermano, ¿me puedes hacer una lista de los pecados de tu esposa? ¿Qué me dirías? Mentirosa, chismosa, peleonera, gritona, histérica, mal hablada, grosera, arrogante, orgullosa, pedante, altanera, no se sujeta, no me respeta, no es cariñosa, no te hace el desayuno ni la cena. No, ya para. Igual podemos seguir la lista, ¿no? Hermano, la clase de amor que debes tener por tu esposa demanda que estés dispuesto a hacer, que estés dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios para que ella, tu esposa, sea santificada en sus pecados. Date cuenta cómo Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó y dio su vida por ella para santificarla. ¿Qué significa esto, hermano? Que la iglesia no era santa. Santificación es un proceso por medio del cual el creyente poco a poco, de ser un pecador empedernido, va mejorando cada día y cada día va pareciéndose más a Cristo. Eso significa que al principio, cuando Cristo murió por la iglesia era indigna, era sucia, estaba llena de manchas y llena de pecados. Y por ella murió, porque quería santificarla. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros, hermano? Tú debes estar dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios para que estos pecados de los que ahorita te hablé y los que probablemente tú tienes en tu mente sobre tu esposa, ella los pueda superar. Cristo dio su vida para que la iglesia sea santa.
Cristo dio su vida para que la iglesia pudiera dejar sus pecados. Cristo dio su vida para que la iglesia pudiera ser libre de su propia maldad. ¿Qué sacrificios estás tú dispuesto a hacer con tal de hacer que tu esposa sea mejor? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para que tu esposa sea mejor? ¿Qué cambios tendrías que hacer para hacer que ella pueda estar en un ambiente más tranquilo, para que no se estrese y grite? ¿Qué adecuaciones al ritmo de vida tendrías que implementar para que ella deje de ser irrespetuosa? ¿Qué tendrías tú que hacer como varón para que ella sea más respetuosa contigo? Probablemente tengas que ganarte ese respeto también. Dios, por una parte, demanda a las esposas que respeten a sus esposos. Y cada vez que ellas no te respetan, ellas están pecando contra Dios. Pero al mismo tiempo, tú deberías ayudarla para que ella pueda ser respetuosa contigo. Tienes que orar por ella. Tienes que sacrificarte por ella. Tal vez tengas que hacer modificaciones en tu propia vida. Arrepentirte para que ella pueda mejorar. ¿Qué adecuaciones al ritmo de tu vida tendrías que hacer, hermano? Quizá debas comenzar por esforzarte en ganarte su respeto para que ella no peque contra Dios. Hermano, ¿a qué sueños o aspiraciones tienes que renunciar hoy por el bien de ella? Hay hombres que ni siquiera quieren dejar su trabajo. ¿Tú crees que un hombre que ni siquiera quiere dejar su trabajo por su esposa estaría dispuesto a dar su vida por ella? ¿Qué sacrificios tienes que hacer por ella? ¿Alguna vez han visto la película Prueba de Fuego? Sí. Hay una escena, bueno, son varias escenas, pero Caleb estaba ahorrando para comprarse un yate. No sé si recuerdan esa parte. Sí. Y su esposa le decía, tú te la pasas nada más ahorrando y gastando dinero para ese yate. Y él decía, es que este es mi sueño, yo quiero mi yate. Y la esposa estaba ahí tratando de sacar dinero para los aparatos de su familia, ¿no? De su mamá. Creo que ya saben a dónde va, ¿verdad? Era el sueño de Caleb, era el sueño del esposo. Era lo que él quería y no estaba dispuesto a entregarlo por ella, aunque eso significara que ella estuviera mejor. Al final de la película, ya que Caleb había conocido al Señor, lo que finalmente ganó el corazón de su esposa, ¿qué fue, hermanos? Cuando ya la esposa se desbarató y dijo, ahora veo que lo que Dios hizo en ti es real. ¿Qué fue lo que ganó el corazón de ella? Él vendió lo que más apreciaba por ella. Él se sacrificó por ella. Hermano, ¿estás tú dispuesto a renunciar a todo lo que deseas con tal de santificar a tu esposa? Escucha, cuando digo santificar a tu esposa, estoy diciéndote que debes estar dispuesto a tolerar sus pecados y a ayudarla y a renunciar a cosas que tú anhelas para que ella pueda ser santificada. Si tu esposa es mentirosa, ¿qué sacrificios tienes que hacer para que ella deje de ser mentirosa? Si tu esposa es mal hablada, ¿qué sacrificios tienes tú que hacer para santificarla en eso? ¿A qué estás dispuesto tú? ¿Estás incluso dispuesto a renunciar a tu profesión, tu trabajo, a tus amigos, si con eso ayudas a tu esposa? Hermanos, una de las cosas que el Señor me llamó hace tiempo es a buscar trabajar en mi casa. No es una regla general, no estoy diciendo hagan lo mismo que yo. Cada familia tiene una situación particular. Pero el Señor me llama a trabajar en mi casa y al final me ha bendecido muchísimo desde que decidí hacerlo. Al principio fue bastante difícil, de hecho tuvimos una crisis económica. Pero yo sabía que necesitaba estar ahí porque necesitaba ayudar a mi esposa y a mis hijos. Pero yo tenía claro, yo necesito ayudar a mi esposa. ¿Estás tú dispuesto a renunciar a tu propio trabajo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu orgullo masculino, perdonando los pecados de ella?
Hermano, date cuenta cómo la responsabilidad del varón es mucho mayor en realidad que la de la mujer. La mujer solo tiene que sujetarse. El esposo debe sacrificarse. Hermano, si no estás dispuesto a sacrificar estas cosas para santificarla a ella, entonces no estás tampoco dispuesto, aunque digas que sí, tampoco estás dispuesto a dar tu vida por ella. ¿Y sabes algo? Si tú no estás dispuesto a dejar estas cosas que a ti te gustan, tu esposa sabe que tampoco estarías dispuesto a dar tu vida por ella. Ella lo sabe. Y a lo mejor tú preguntes, parecido a Pedro, ¿no? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que viene y peca contra mí, no? Y tal vez tú preguntes, ¿hasta cuándo tendré que sacrificarme así por mi esposa? ¿Hasta qué punto? Bueno, el versículo 27 nos da la respuesta. Dice que Él dio su vida, hablando de Cristo, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Si quieres una respuesta, hermano, el sacrificio al que estás llamado hacia tu esposa es hasta que ella sea perfectamente pura, santa y sin mancha. Cuando ella sea pura, santa y sin mancha, ahí se acaba tu sacrificio, mi hermano. Ahí puedes descansar. Cuando tu esposa sea pristina y limpia de todo pecado, ahí puedes descansar. Supongo que se ríen porque ya sabemos que en esta vida no vamos a poder lograr tal cosa. Así, hermano, que lo más probable es que vayas a tener que pasar el resto de tu vida haciendo esta labor. Toda tu vida tendrás que sacrificarte por ella. Tu objetivo al final es presentársela a Cristo en el día del juicio, cuando Dios te pida cuentas, porque tu objetivo debe ser presentársela a tu Señor lo más presentable posible. Ese es tu objetivo. Cuando llegues delante del Señor y Dios te pida cuentas por tu familia, tú le debes decir, mira Señor, esta es mi esposa. No es perfecta, pero traté de hacer lo mejor que le ayude en esto. Ella superó estas cosas. Ella al final fue la mejor mujer con la que me pude haber topado en mi vida. Ese es tu objetivo. De hecho, hermanos, no sé si se acuerdan, pero esta parte de la predicación se conecta un poco con un punto que tratamos el domingo pasado. Una de las cosas que tratamos el domingo pasado es que para que tú puedas santificar a tu esposa, tienes que pasar tiempo con ella. ¿Se acuerdan que comentamos eso? Tienes que tener compañerismo, tienes que ser juicioso, tienes que ser observador, tienes que analizar a tu esposa, tienes que analizar sus intenciones, tienes que analizar su corazón, tienes que ver cuáles son sus debilidades, tienes que ver en qué cosas batalla, tienes que ver en qué falla, y para eso tienes que estar en una constante convivencia con ella. Si tú no convives, si tú no pasas tiempo, mucho tiempo, el más tiempo posible con tu esposa, este proceso de santificación es una ilusión, es nada más una utopía. No se puede hacer por teléfono, hermanos. Tienes que estar con ella. ¿Recuerdan que vimos el domingo pasado? Maridos, convivir sabiamente con ellas. Tienes que estar con ella y santificarla constantemente, teniendo charlas, teniendo compañerismo, perdonándola constantemente, extendiéndole gracia para que ella vaya percibiendo de ti la gracia de Dios. Eso la va a ayudar a superar sus propios pecados, perdonarla constantemente, perdón, amor, cariño, aunque no lo merezca. ¿Amén? ¿O no amén? Usa tus palabras. De hecho, dense cuenta, hermanos, cómo dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella al fin de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Un consejo que yo te doy es que uses tus palabras para santificarla. Usa tus palabras, así como Cristo santifica a su iglesia por medio de su palabra, así también nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras palabras, con nuestras esposas. Es posible que tú hasta ahora no hayas usado tus palabras con tu esposa muy bien, más bien, a
lo mejor la has ofendido o la has insultado. Todo eso no ayuda. Todo eso lastima a tu esposa. Entonces, la Biblia tiene muchos consejos en este sentido. Pero básicamente, hermano, lo que tú tienes que hacer con tu esposa con respecto a tus palabras es alentarla, motivarla, a veces también exhortarla pacientemente. Eso es parte de nuestra labor cuando sea necesario. A veces deberás amonestarla con cariño y con cuidado. Es correcto hacerlo. Debes decirle palabras de cariño. Y hermanos, a fin de cuentas, lo que yo te aconsejo es que vayas a Proverbios, a Santiago, y ahí aprendas cómo usar la lengua para santificar a tu esposa. Si tú no sabes usar tus palabras correctamente, hermano, vas a destruir a tu esposa. Bien, hermanos. Otra pregunta es, ¿cómo a qué cosa deben los esposos amar a sus esposas? Aquí es un breve comentario nada más. El versículo 28 nos dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, dice, porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Y aquí lo que nos debe quedar claro a nosotros como matrimonios es, cuando tú te casas con una persona, cuando tú unes tu vida en un pacto matrimonial, tú y tu esposa son uno mismo. Son uno mismo. Son una misma carne. La Biblia lo expresa así, ¿verdad? Una misma carne. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Pero básicamente lo que eso significa es, son uno mismo. Y la Biblia lo que dice es un despropósito, es una sinrazón, es una tontería, es un absurdo que tú lastimes a tu esposa porque tú mismo no te lastimarías a ti tu cuerpo. Más bien, ¿qué haces con tu cuerpo? Lo sustentas, lo cuidas, lo alimentas. Algunos lo ejercitan. Tú debes hacer lo mismo con ella. Como si ella es parte de ti. Tiene que quedarte claro algo, hermano. Ella es parte de ti. Ella forma parte de ti. Ya no son dos. De hecho, la Biblia lo dice literalmente. Ya no son más dos, decía el Señor Jesús, sino que ahora son uno. Por eso el divorcio es una sinrazón, hermanos. Conozco pastores que a veces aconsejan el divorcio. Yo no comprendo eso. No comprendo eso. Hay casos graves en los que podría ser. Muy graves, pero muy graves. Pero el principio inicial es, son uno, son uno, son uno. Tú y ella son uno. Tú la dañas a ella, te dañas a ti. Tú la beneficias, la bendices a ella, te bendices a ti mismo. Nadie jamás aborreció su propio cuerpo, dice el apóstol Pablo. Eres uno con ella, ya no son dos, hermano. Ya no te veas como tú por tu lado y ella por su lado. Ni tú, hermana. No veas a tú por acá y tu esposo por allá. Cada quien en su vida. Son uno solo, uno solo. Por eso, hermanos, cuando luego pasa que se casan y por un tiempo yo vivo con mi mamá y yo vivo con mi mamá, ¿qué es eso? Eso no puede ser. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Rápidamente voy a tocar un último punto, que son los obstáculos para cumplir este deber. Los voy a mencionar muy brevemente y voy a hacer énfasis en uno que es el más pernicioso de todos. Obstáculos para cumplir este deber, tanto de parte de la esposa como de parte del esposo. El primero es la desconfianza. Cuando hay desconfianza, lo cual es muy común en las mujeres, hermanas, cuando hay desconfianza, es muy difícil poder lograr estas cosas. El segundo, también muy destructivo, son las mentiras. Común en los hombres, hermanos. Somos mentirosos. Y dañamos a nuestras esposas cuando les mentimos. Esos son vicios, son parásitos que estorban a todo matrimonio. El tercero, una cita nada más rápidamente, Efesios 4:25 dice, dense cuenta que es el mismo contexto del pasaje en el que estamos, Efesios 4:25,
Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De nuevo, eres uno con tu esposa. Mentir a tu esposa es mentirte a ti mismo. Es un despropósito, no tiene razón de ser. El tercero es lo que yo llamo los parásitos, que no son otra cosa que vicios y adicciones. Pertinente a los dos, hermanos, tanto esposa como esposo. ¿Saben? Les voy a hacer un comentario rápidamente. Es muy común que el esposo suele ser el borracho, el mujeriego, el golpeador, qué sé yo, ¿no? Y sus pecados, que le siga, y sus pecados son escandalosos. Pero ustedes creen, hermanas, que el chisme, las mentiras, el ser cuchillito de palo no sean igualmente pecados graves? ¿Ustedes creen, hermanas, que cuando dice la Escritura, gotera continua son las contiendas de la mujer? Mejor es vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Prefiero dormir ahí en ese rincón, dice Salomón, que en una casa grandota con una mujer peleonera. Los pecados de los hombres suelen ser muy escandalosos y los pecados de las mujeres suelen no ser tan socialmente escandalosos, pero son igualmente malvados, hermanas. No nos confundamos. Así que los vicios se aplican para ambas personas. Vicios, por ejemplo, son muy destructivos, hermanos, son muy destructivos. Pueden venir de las adicciones al alcohol, cigarro, pornografía, adicciones al celular, adicciones a los juegos de azar, adicciones a las emociones fuertes, a ciertos programas de televisión, de cable o a programas que vemos en internet, adicción a los videojuegos, etc. Toda clase de adicciones. Cualquier cosa que nos produzca una falta de dominio propio es una adicción. Lo que sea. Si no puedes controlarte para hacer lo que haces, si no puedes controlarte en el uso de tu celular, tienes una adicción. Y si tú llevas esa adicción al matrimonio, es un parásito que va a estar taladrando los cimientos de tu hogar. Cualquiera que sea tu adicción. Efesios 4, 22, 23 dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. El cuarto obstáculo es la impureza. Dice Efesios 4, 29, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y Efesios 5:3 dice, pero la inmoralidad sexual, fíjense cómo dice esta parte, la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia, no se nombre más entre ustedes, no se nombre más entre ustedes. La Reina Valera 60 dice, ni aún se mencione entre vosotros, como corresponde a santos, tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Esta es la razón, hermanos, si alguna vez tenían curiosidad, este versículo es la razón por la cual yo me cuido mucho, a mí y a mi familia, de qué oímos y qué vemos. Porque la Biblia nos dice que la inmoralidad sexual ni siquiera debería ser pronunciada. Ya no decir practicada, pronunciada. Sin embargo, los programas que vemos en la televisión y la música que oímos a veces está cargada de mensajes de inmoralidad sexual y de impureza y de avaricia y de narcos y de adulterios y de traiciones y de todo eso. ¿No es cierto? Y aquí la Biblia dice que ni siquiera la menciones, mucho menos que la oigas, mucho menos que la veas. Todas estas impurezas dañan el matrimonio. Cuidado con lo que vemos en casa. Quinto y último, y el más severo de todos los obstáculos para un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. El más horrible de todos los pecados que puede dañar tu matrimonio es el rencor, el resentimiento, el odio, la falta de perdón.
Cuando esto existe, hermano, es muy difícil llevar a cabo esta labor de santificación, esta labor del matrimonio. Cuando hay heridas del pasado que no se han sanado, esto pega durísimo. Efesios 4:31, de nuevo les digo, es el mismo contexto del pasaje en el que estamos. Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Repito lo último: como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Así que, mi hermano, mi hermana, si tú tienes rencor contra tu esposa porque te ha lastimado en el pasado, o tienes rencor contra tu esposo porque te ha lastimado en el pasado, e insistes en no perdonar, yo dudaría de tu conversión. Si tú tienes un rencor, tu esposo o tu esposa te lastimaron y no la perdonas, yo dudaría de tu conversión. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce el perdón de Dios, da perdón. Nadie que entienda la gravedad de sus propios pecados y la magnitud de su propio perdón se niega a dar perdón. Hermanos, no estoy diciendo que si tu esposa te fue infiel, vamos a poner ese ejemplo, nuestras esposas nos fueron infieles, o si tu esposo te ha mentido y también te fue infiel, o cualquier otra cosa, no estoy diciendo que ya no duela. Estoy diciendo que si tú recibiste el perdón de Cristo, tú debes dar el perdón. Perdonar. Si tú no perdonas, no hay manera de poder superar y de poder tener un matrimonio así. Es un obstáculo, es el mayor de todos los obstáculos. Si Cristo te ha perdonado y tú has experimentado el amor y misericordia de Cristo, a pesar de haberlo ofendido tanto a Cristo, y aún así te revelas a la idea de perdonar a tu cónyuge, es una cosa difícil. Amén, hermanos. Voy a resumir rápidamente los puntos que vimos. Primero, la mujer debe sujetarse a su marido en todo. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando el esposo pide algo que no agrada al Señor, o cuando lo que pide el esposo atenta contra ella misma o contra su familia. La sujeción de la esposa debe ser como la sujeción que la verdadera iglesia de Cristo tiene hacia su Señor. El esposo, por su parte, debe amar a su esposa. El tipo de amor que debe desarrollar un esposo es como el amor de Cristo, no debe ser el amor como el mundo lo da, debe ser como el amor de Cristo. Y su amor debe reflejarse en sacrificio total. Su sacrificio debe ir encaminado a santificar a sus esposas, ayudar a sus esposas a superar sus pecados. No amar y cuidar a nuestras esposas es como no amar y no cuidar nuestros propios cuerpos. Nuestra esposa y nosotros somos uno mismo. Y hay obstáculos para cumplir esta voluntad de Dios. Mentiras, vicios, desconfianza, y el principal obstáculo es el resentimiento, la falta de perdón. Es el enemigo número uno de nuestro matrimonio. Entonces, hermanos, por último, ¿cómo hago para hacer todo esto si tal vez mi matrimonio se parece en nada a esto que acabo de decir? ¿Cómo le hago? A lo mejor tú estás aquí, estás oyendo y dices, el Señor tiene razón, esto es lo que debo hacer, a esto me ha llamado el Señor, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Si me miro a mí mismo, ya sé que voy a fracasar. Porque yo ni soy tolerante, ni soy sacrificial, ni soy sujeta. ¿Cómo le hago? 6 pasos y con esto terminamos. Número 1. Conocer y reconocer la voluntad de Dios para tu matrimonio y para ti mismo. Acepta que esto es lo que Dios quiere y por lo tanto lo que debemos hacer.
Si tú no reconoces que Dios quiere esto de tu vida, de ti como mujer y de ti como hombre, si no lo reconoces, no podemos ni siquiera pasar al segundo paso. Primero es, Dios quiere esto y tengo que hacerlo de alguna manera. No sé cómo, pero esto es lo que quiere y esto es lo que debe de ser. Cualquier otra cosa diferente es una sin razón, es un despropósito. Esto es lo que Dios quiere, mis hermanos. Segundo punto, reconocer que Dios es más sabio que tú y que sabe mejor que tú cómo debe funcionar tu matrimonio. No seas sabio en tu propia opinión. No digas, yo creo que esto, yo creo que... No, Dios es el que diseñó el matrimonio. Dios es el que dice cómo debe ser. Tus opiniones quedan en segundo plano. Reconoce que Dios es más sabio que tú. Tercero, si hasta este momento no has vivido este estilo de vida, reconócelo contigo mismo y reconócelo delante de Dios. Si tú no tienes este matrimonio, mi hermano, mi hermana, delante del Señor y para ti mismo, sé sincero y di, yo no tengo esto. Yo no soy ni ese hombre, mi esposa no es esa mujer, yo no tengo esto. Reconócelo y reconócelo delante de Dios. Cuarto, arrepiéntete. Vuélvete del camino que has estado llevando y confiesa tu pecado. Si has vivido conforme a tu propia sabiduría, humíllate a Dios y pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Quinto, si has dañado a tu cónyuge, ya sea tu esposa a tu esposo o tu esposo a tu esposa, si has dañado y no has vivido a la altura de lo que Dios te demanda, reconócelo sinceramente delante de Él y pídele perdón. Reconócelo delante de Dios y pídele perdón. Lo más probable, mis hermanos, es que los dos se tengan que pedir perdón mutuamente. No vengas así como, todo es tu culpa. Tú llegas por tu parte, con lo que a ti te corresponde. Te pido perdón, no he sido sujeta, no te he respetado. Te pido perdón, no te he amado, no te he cuidado, no me he sacrificado por ti. Perdóname. Perdónense mutuamente, perdónense. El pedir perdón y dar perdón es uno de los mejores parteaguas para tener un matrimonio glorioso. Sexto y último, continúate esforzando cada día, porque esta labor no es una labor sencilla. Tendrás que buscar constantemente a Dios en tu corazón, porque es posible que el pecado quiera volver a surgir. La rebeldía va a volver a surgir, hermano. Así que sigue esforzándote cada día, busca mucho al Señor en oración, pídele al Señor, pídele oración a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en este día. Sabemos y vemos, Señor, que tu diseño es perfecto y es el correcto, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que nos ha faltado sabiduría para vivir así. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones primeramente. Perdónanos, Señor, si tenemos algunos de estos pecados que han obstaculizado, Señor, nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, te pedimos, por favor. Y bendice a mis hermanos. Bendice sus matrimonios. Bendice, Señor, a cada uno de ellos en el nombre de Jesús.